Y también ahora está Laura. Está bien, ya somos 8 activos que estoy viendo. Con Laura, que se sumó recién. Ah, y Mauro, que es igual a Lucas. Perdón, ¿eh? Están igual. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Soy yo o son parecidos? Son parecidos. Bueno, se fue Mauro. Si pueden poner la cámara mejor. Eh, bueno, sobre todo porque en realidad, le digo la verdad, a los que veo, finalmente son a los que aprueban. Esa es la verdad. Y Tomás, porque son los que vienen y que son los mismos que participan en clase el martes y también acá. Y los que leen. Y finalmente así funciona. Y después les termina yendo bien el examen porque leen y vienen. Es así de sencillo. Y acá me dice Ezequiel que está en la parada del colectivo, que no sé cuál. Espero que pase, porque están tardando los colectivos. El 105. ¿El 105 que ahí de Ramos? 105. Ah, sí, sí, el Parque Centenario. Bueno, bueno, espero que llegue pronto. ¿Para qué lado vas? ¿Para Villa del Parque? Iré así. No sé. Supongo, no sé. O Devoto. ¿Para dónde va el 105? Casero 3, pero perfecto. Zona, sí, 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 tal cual. Zona oeste, entre oeste y norte, ahí en el medio. Está bien. Bueno, Ezequiel, que llegues pronto. Mientras la va escuchando como un programa de radio. Bueno, eh, tal vez Ari después se suma. Estuvieron leyendo lo que les dejamos, que era poquito lo que dejamos, ¿eh? Sí, pero no, yo por mi caso no lo terminé, digamos. O sea, tuve una semana complicada. Llegué hasta eh, política y poder, nada. La introducción, el poder y el conflicto. Bueno, bueno, está bien, algo es algo. Sí, sí, estaba complicado la semana, muy complicada. Y Ya igualmente la semana que viene estaré mejor. decís que bien la esperanza. Eh, en general nunca estaba mejor. Por lo menos la organización. Ya uno está un poco más adentrado. Y a mí me pasó lo mismo que a Nahuel. Yo también empecé y quedé más o menos, creo que en democracia, si no me equivoco. Bueno, igual para democracia falta, pero está bien. Lo que es conflicto y política, sí. Bueno, ¿quién más leyó? Bueno, hay mucha más gente que no estoy nombrando, como por ejemplo, acá hay quien está tomando mate, que te pusiste usuario de Zoom, que es un nombre que muy genérico. Iván, Iván ¿Cómo te W, llamas? pero después ¿Eh? lo cambio. Iván es mi nombre, pero después los Iván, ahí cambio. está, Iván, sí, por si me haces un comentario, yo como dice usuario de Zoom, no, como dice Iván, ahí está. Dale. Y también, bueno, está Hernán, Félix, los voy conociendo, Tiago, bueno. Y además ustedes no saben, pero tengo mucho movimiento al costado de gente que entra y sale del Zoom. Miguel que nos saluda, no sé dónde estás, Miguel. Buenas. Em, bueno, ¿alguien más leyó aparte de Luciano, aparte de Nahuel, lo que leyeron? Ya sé que Nahuel leyó hasta conflicto, poder y conflicto. Sí, yo también conflicto y poder. Conflicto, ¿quién más? ¿Quién me dijo eso, Nicolás? No, no vi bien. Usuario. Ah, Iván, dice Iván, ya está, ya lo tengo. Y también yo leí, me dice Miguel, todo Miguel, Sí, también. y Vicente también, y Miguel también me dice que sí. Bueno, fenómeno. Bueno, oigan, eh, charlémoslo. ¿Por qué piensan que dejamos esto? Para una introducción. Sí, Eh, sí, sí.
Introducción a política y lo que, bueno, eh, lo que se asocia a la política, que entiendo que viene a ser, por ejemplo, el conflicto, ¿no? El conflicto y poder. Sí, sí, mira, mira, está bien, Luciano. O sea, sí, claramente es una introducción, no sabemos por dónde entrarle. La verdad, que le soy sincero, la cantidad de temas de la materia no permite profundizar en nada. Es como tú una carrera en un curso de 3 meses, no una materia, una carrera en un curso de 3 meses. ¿Sí? Y no estoy exagerando, ¿eh? Porque, ¿cómo se llama? Instituciones de gobierno y economía política. Sí. Sí, Claro, Sí, es sí. imposible, es imposible. Eh, Así que bueno, es un salpicadito. Y como dice bien Luciano, nosotros dejamos ahí conceptos como para abrir el juego y como para también como una carta de presentación, si quieren, nuestra, ¿correcto? Porque ya dar un texto, ya saben o pueden advertir, o si no, bueno, van a aprender a advertir cuál es la ideología, ¿sí? De los docentes a cargo, ¿ok? Y bueno, claramente que desde lo vamos a partir de cómo damos la materia, pero también la ideología de los docentes a cargo, porque ya dar un texto es hacer un recorte, una selección, y ya eso nos posiciona en un lugar, ¿sí? Eh, Así que, como dice Luciano en su introducción, una carta de presentación, y también, eh, bueno, Rinesi es un filósofo de la concha de la lora, vamos a decir la verdad. Eh, Sabe una banda, ¿vieron? Y nos cae bien, eso es cierto. Y bueno, nos gusta que empiece por conflicto, porque nos, si leyeron, vieron que el primer concepto que utiliza es conflicto, ¿sí? Eh, Podríamos haberles dado algún otro autor que hable de orden, qué sé yo, en vez de conflicto. Y, y el autor este pone conflicto como primer palabra para empezar a pensar. Y eso lo que nos está queriendo decir es que no vamos a pensar pacíficamente, ¿sí? O sea, las instituciones de gobierno y la economía política, en nuestra forma de ver las cosas, surgen a partir del conflicto y la disputa en la distribución de la riqueza, ¿sí? En el ejercicio de poder. Claramente que todo esto hay que definirlo, pero nos pone en el lugar de saber que si hay un orden es previamente a partir de un conflicto previo y que un orden no implica necesariamente el acuerdo de todos, la paz o la armonía. Un orden puede ser injusto, eso no significa que no lo deseemos, porque el orden siempre es deseable. Va, eso creo yo, por lo menos. Eso creo yo personalmente, como no me gustaría estar en el desorden constante, ¿entienden? Como dice Nahuel, ya se acomoda la semana y queremos que se acomoden las cosas, ¿entienden? A eso me refiero. No podemos estar constantemente en el desorden que implica el miedo, ¿sí? La anarquía. O sea, no, a mí personalmente. Pero, Ah, profe, pasa que tuve un cumpleaños ayer, que fue mi cumpleaños, y bueno, tuve ¿cuánto cumpliste, Nahuel? 30. Qué grande. ¿Festejaste? Así que, no, sí, sí, lo festejé acá en casa y no, fue un quilombo hacer todo, así que, ¿Ven? nada. Eso es alegría. Ahí va. Bueno, por eso, ese fue un inconveniente de la semana. Ayer, ¿qué fue? Ayer fue 9 de abril. 9 de abril, así es. Está bien. A ver, ¿quién es el próximo cumpleaños que se la juegue y lo diga? Yo 21 de abril, en 2 semanas. ¿Ganó? ¿Luciano? No. 15 de abril. Ah, mira. Ah, Creo Yo casi. que ¿Eh? mío, profe, 14 de abril. 14, mira, Nicolás era. Yo el 27. Menos mal que no dije nada. Todo de abril. Bueno, hay muchos acá que cumplimos en abril. Aries y después Tauro. ¿Correcto? No creo en los signos, pero está bueno decirlo igual.
Aguante abril, ahí va, Miguel, bien. Aguante abril. Bueno, eh, sí, entonces decía conflicto y ya decía es una carta de presentación, nos posiciona, nos hace ver las cosas de una determinada forma. Entonces eso es re importante para nosotros, ¿está bien? Eh, y, y es un poco, esto quería decir, ¿qué es un concepto? Eso es lo que yo quería preguntar, porque dimos conceptos. Rinesi dice, bueno, voy a dar conceptos, ¿sí? Estos son puntualmente conceptos de filosofía política. Yo sé que Ari estuvo presentando el programa el martes pasado, hizo como un salpicadito, ¿correcto? Hoy también sigue la presentación, porque vamos como metiéndonos de a poco en los temas de la materia, porque no se puede, aunque podamos decirlo rápido, uno no lo digiere tan rápido, ¿sí? Nos tienen que ir cayendo fichas, más en la juventud. ¿Quién es el más joven acá? O la más joven. Que levante la mano si lo sabe. ¿Elga? Yo, sí, ¿Estás segura, no? Decilo, ¿cuántos? sí. Tengo 18, soy del 2008. ¿Es la más joven, Elga, sí o no? Ah, no. No, no, acá 2007. Bueno, por eso ya es más joven. Es más Digo joven. Por eso. 2008. Claro, tal cual. 2007 sos más viejo. Yo, por ejemplo, nací en 1979. Estoy grande. Ya tengo, el 27 de abril cumplo 47. ¿Pueden creer? Viejo de mierda, ¿eh? Igual uno no es viejo, no se siente viejo, pero bueno. Ante, ante el avance de 18 años, sí, me siento un... Pasa que es relativo también, porque si lo ves comparado con una persona de por lo menos 20 años mayor, sos más joven. Y por Si lo eso. vemos comparado con nosotros, bueno, yo tengo 32, cumpliría ahora 33. Bueno, ya igual, a partir de los 30 ya hay una cierta experiencia, que eso es, vamos a decirlo también, la experiencia, el tiempo vivido es irreemplazable. Y solamente cuando uno tiene los años acumulados puede advertirlo. Y cuando sos viejo y tenés 80 ya no sirve para nada, sabes todo, pero no te podés mover, te tratan mal. Yo igual sigo jugando al fútbol, voy a la cancha, tengo mi banda, toco el piano. Hay que sentirse joven. ¿Hincha de qué equipo, profe? Y de Boca, por supuesto. Mañana voy a la cancha también. Vamos, perfecto. Ah, está bien. Eso está. Arias de River, ¿viste? Es perdedor. Estoy grabando. Está todo bien. Es más, nos peleamos del club, ideología, todo nos peleamos nosotros. Bueno, entonces decía, ¿qué es un concepto? Esa era la pregunta. ¿Qué es un concepto? Es una idea que te deja entender la definición de la palabra. Sí, está Sí. bien. Está bien. Yo voy a decir otra cosa, pero se acerca bastante, Elga. Se lo escuché a uno, esto que lo voy a repetir de un profesor, que estaba explicando conceptos. Yo voy a tirar de repente muchos autores, pueden tomar nota, no hace falta que lo sepan, pero yo tengo la obligación de decir de dónde saco las cosas. Eh, Estaba hablando de un autor que se llama Carl Schmitt, que es un autor de la filosofía política, del nazismo, del periodo del régimen nazi, en Alemania nazi, ¿sí? Digamos, de la vanguardia del derecho del Tercer Reich, que, bueno, vivió entre 1880 y 1980, para, más o menos, y él decía que los conceptos, ahora vamos a definir, y sobre todo los conceptos políticos o los de filosofía política, que son los que vamos a trabajar acá, son todos son siempre polémicos, ¿sí? Nunca son conceptos pacíficos. ¿Por qué? Porque ya la definición ya genera incomodidad, adversarios, ¿sí? Porque ya hay un posicionamiento. Un concepto, decía este autor que citaba Schmitt, decía, sobre todo los de filosofía política, son formas de organizar la experiencia social, que de alguna manera se parece a lo que Elga dijo cuando dijo,
son palabras para explicar, digamos, no sé cómo lo dijiste, pero el sentido de una acción, no sé si lo dijiste así, pero lo parafraseé como organizar una experiencia social. Por ejemplo, yo digo, somos amigos, con Ari somos amigos, digo, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno está diciendo un montón de cosas con una sola palabra. Todas las palabras son conceptos en realidad. Y hay conceptos más complejos, pero yo digo hola en Buenos Aires, en Argentina, y saben que me estoy refiriendo a que me encuentro con alguien que veo por primera vez en el día, y entonces la primera forma de acercamiento es esa palabra por una cuestión de educación. Y yo digo, lo saludé, dije hola, y resumo un concepto, no, perdón, en ese concepto resumo una experiencia social. Todas las palabras son conceptos. ¿Está? Y nosotros ahí lo que les dimos son conceptos de la filosofía política, pero son conceptos polémicos. Yo digo poder y no es la misma definición para mí que para otros autores, ¿correcto? Y yo digo democracia y es un concepto recontra, pero recontra, recontra, pero recontra, recontra, recontra polémico, ¿sí? Y sí es una forma de organizar una experiencia social, pero no es una definición pacífica, ¿está claro? Y cuando digo esto, lo digo también como carta de presentación nuestra, nosotros creemos que todo es política o político o todo es polémico. Y cualquier cosa que digamos, ustedes pueden tomarla como verdad porque la vamos a decir así, nosotros como docentes. Viste, el docente es muy característico que diga, bueno, esto es así, esto pasó tal año, esto fue de esta forma, pero eso puede generar incomodidad en la audiencia. ¿Ok? Y lo sabemos. ¿Por qué? Porque vienen de otras tradiciones, de otras miradas, de otras historias, de otras percepciones, de otras experiencias. Y puede parecer que todas las cosas que digamos las ven de otra forma. ¿Está claro? Y puede generar incomodidad. Y ya lo sabemos. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de decir las cosas, porque esto es una materia que habla de la política y de lo político, que no es la misma. ¿Mm? Y no puede ser algo pacífico. Si no, nos damos toda la mano, bailamos y somos felices. Y ustedes saben que eso no pasa. Por eso conflicto, para nosotros, como primer concepto, está bueno porque ya nos posiciona en el lugar de decir, miren, si hay orden es porque hay conflicto primero. ¿Sí? Si hay conflicto, para nosotros hay motor. Hay comunidad, hay motor. ¿Qué significa hay motor? Significa que hay un constante debate respecto del orden, y respecto al orden significa respecto a las instituciones que nos gobiernan o a través de las cuales nos gobernamos, y lo mismo con la economía y la distribución de la riqueza, los modelos, ¿sí? Y ustedes que estudian economía, porque estudian economía o no. Sí. Yo no sé cómo ustedes deben tener sus ideologías y no sé cómo se llevan con los distintos docentes que van circulando por las diferentes materias, pero no existe que la economía como una ciencia técnica o ciencia natural o exacta. Son ciencias sociales, ¿está claro? Las variables son infinitas, siempre. Y, y siempre, esto también, esto no aparece dentro de los conceptos de Rinesi, pero para nosotros es fundamental, la la ciencia o el saber en general es fundamental al ejercicio de poder. Esto lo digo con Michel Foucault, que es otro autor que trabajamos mucho y que estamos dándole vuelta todo el tiempo al tema, y va a aparecer Foucault, como se escribe en español. ¿Sí? Y la ciencia, entonces, vuelvo a repetir, o el saber, no son planes de estudio pacíficos. Hay detrás de cada establecimiento del saber un posicionamiento. ¿Sí? Un programa de una materia es una posición política, una carta de presentación. ¿Ok? A mí recién hace un ratito me pidió en la Universidad del Salvador la titular de la carrera, me dice, ¿me mandás el programa? Por supuesto que no lo va a leer porque no le importa, porque está recolectando programas que quiere colgar en el sitio de la web y seguir adelante. Pero
ese programa estaba cargado de ideología. ¿Está claro? Bueno, ¿qué dice Rinesi de conflicto? Digo, Que para la el solución de todo. conflicto, Sí. que el conflicto no es accidental, que es Mm, una cuestión inherente de la política, siempre que haya política va a haber conflicto, que el conflicto tiene causas múltiples, que por ejemplo él dice que los atenienses definían que el conflicto venía del miedo, del interés y de la gloria, que el conflicto es discurso y que el conflicto implica relaciones de poder, que eso se da cuando hay una hegemonía. te leíste todo, Elga. Sí. Ahí agrega, Ezequiel agregó que es inevitable. A mí me gustó de todo lo que dijiste, lo puedes decir de vuelta más lento. Me gustó cuando dijiste que viene a partir del miedo, de las ansias de poder y del interés. Creo que dijiste esas tres, ¿o no? Sí, miedo, interés y gloria, usa esas Ah, palabras. Gloria, Gloria usa él, Sí. sí. Sí, eso está bueno, esos tres, porque a veces uno dice, pero ¿por qué tal hace tal cosa? ¿Vieron? ¿Por qué? No sé. eh, ¿Por qué Pirulito Menganito quiere ser presidente si ya es rico? Bueno, tal vez por gloria o honor. Sí. A veces uno no entiende el móvil de ciertas conductas. Ahí, sí, Iván puso a Maquiavelo en la. Sí, yo estaba leyendo justo a Maquiavelo antes de empezar y Maquiavelo habla que el conflicto es inevitable y que para progresar en la vida vos tenés que asumir el conflicto. Y Rinesi como que también lo cita a Maquiavelo. Sí, todos los que hacemos ciencia política lo citamos porque es como de alguna manera uno de los fundadores o conceptualmente, un puente conceptual, porque las ciencias modernas, tal cual la conocemos, nacen después de las revoluciones burguesas, ¿correcto? Antes el conocimiento existía, pero con otros nombres. No sé, por ejemplo, el estudio de la economía antes era el estudio de la riqueza o de la fortuna, por decir, pero bueno, van cambiando los nombres, pero el dominio era ese. Y Maquiavelo es precursor o fundador de lo que nosotros llamamos la ciencia política o el arte de gobernar. ¿Sí? Fundamental, lo queremos. El otro a quien ponemos ahí muchas veces es Aristóteles y la política, que es el texto de Aristóteles, que están directamente conectados los autores. Y sí, es cierto, si hay comunidad y hay orden, hay previamente un conflicto, porque yo pensaba, claro, tiene que haber una especie de división de tareas. No todos en la comunidad hacen lo mismo. Y hablar de gobierno y hablar de economía, yo les diría que es lo mismo, en el sentido muchas veces de que si hay una economía de los cuerpos y una economía de la producción, hay una cierta distribución y en esa distribución hay reparto de tareas y de riqueza, ¿correcto? Y no todos estamos de acuerdo con esa distribución, ese reparto de tareas o de riquezas. Y está buenísimo lo que dijo Elga, de que si hay conflicto puede ser por diferentes motivos. Uno puede ser la ambición, la gloria y también el miedo. El miedo, quedo con esa que está buenísima, el que trae el miedo como un concepto fundamental y también es puente, que no es ni Aristóteles ni Maquiavelo, es Thomas Hobbes, que también lo cita muchísimo Rinesi y lo habrán visto que aparece todo el tiempo, ¿correcto? Mm. Sí, sí, sí. Eh, Sí, Que él no, dice que el conflicto es por competencia, prudencia y honor. O ¿quién sea, dice? no, Hobbes. Ah, la verdad que no me Sí, pero acuerdo. sí, pero que igual termina siendo lo mismo que postula Rinesi con los atenienses, porque la competencia eh, va a ser por los intereses, la prudencia por la desconfianza, o sea, por el miedo, y el honor por la gloria. Mm. O sea, termina siendo lo mismo con distintas palabras. Sí. Es interesante porque lo que pasó en Grecia, y por eso siempre lo citamos, Grecia vamos a decir es la antigüedad. Ubiquémonos en tiempo y espacio, Grecia y Roma la antigüedad, después viene la época medieval, que llamamos así, o la Edad Media, y después tenemos
Renacimiento y la modernidad. Digo, para ubicarnos, no todos tienen por qué saber, ¿no? Entonces lo vuelvo a decir. La antigüedad, el periodo medieval. Es re importante esto, porque a veces uno habla y es importante saber en qué momento están situados los autores. El Renacimiento, 1400 o 1450 a 1600, y ya la modernidad, que es nuestra era, ¿ok? Después, dentro de la modernidad, tenemos un periodo más contemporáneo, siglo XX, ya siglo XXI, pero la modernidad es después de lo que llamamos las revoluciones burguesas que tenemos para ver, ¿correcto? Maquiavelo es un autor del Renacimiento, ¿ok? 1500, no sé qué año escribe, pero más o menos. Nació en el 1467 y murió en el 1529, si no me equivoco. Bueno, perfecto. Bueno. Y Maquiavelo, digo esto porque tiene como pasado lo que para nosotros es la antigüedad, pero para él no es la antigüedad, es el pasado. Para los medievalistas, la antigüedad es su pasado más próximo. Entonces, como el periodo de Maquiavelo, escuchen esto como vamos a decir, es un periodo de cambio de orden, ¿sí? El Renacimiento fue la puerta a la modernidad, es un cambio en la forma de entender las cosas, vuelve hacia atrás a recuperar a todo lo que para nosotros es la antigüedad, que es muchas veces para nosotros la cuna de las ideas políticas, ¿sí? Porque es el momento en donde aparecen las primeras organizaciones o las primeras comunidades, junto con las comunidades, todos estos elementos que están mencionando que tienen que ver con la organización de una comunidad, el conflicto que se da a partir de el honor o la gloria o las ansias de poder o el interés, ¿sí? O el miedo, bueno, como mejor lo dijo Elga, mucho mejor que yo. Y entonces Maquiavelo retoma a toda la historia de Roma, que es la antigüedad, para trabajar lo que nosotros llamamos la organización del poder, el arte de gobernar, las instituciones de gobierno. Y escribe en un periodo, Maquiavelo, ya que lo citamos, de reorganización del territorio, ¿sí? O si quieren, reorganización del territorio o también reconfiguración de la tierra, la tenencia de la tierra, la distribución de las riquezas, las apropiaciones, los cercamientos, ¿sí? Son todas nociones fundamentales. La consolidación, en la época de Maquiavelo, de las monarquías absolutas, ¿sí? Y la preparación para las futuras batallas de la modernidad. O sea, el periodo Maquiavelo es un periodo de transición hacia el nuevo orden. Para nosotros fundamental. Les anticipo que para mí estamos desde 1950 en adelante en las puertas también de un nuevo orden. Eso lo pienso yo, lo dejo como paréntesis. Somos, o sea, lo que quiero decir como paréntesis es que la computación y todo lo que vino después, la internet, la inteligencia artificial, todo eso, es como la imprenta en la época de Maquiavelo. Y estamos en las puertas de un nuevo orden. Por eso a veces también se nos hace tan difícil dar esta materia. Siempre es difícil, pero bueno, siento que ahora más, no sé por qué. Y por eso también nos sentíamos en la necesidad de dar conceptos, para ver dónde cornos nos paramos. Es decir, a veces cuando damos la materia a partir de un cierto orden es más sencillo. No hay democracia. Los estados, en el sentido que los comprendí yo cuando lo estudié en el año 1997, ya no existen, ¿sí? Eh, y se hace muy complicado.
Bueno, no quiero avanzar más porque me cebo. Em, Estoy pensando. Mm, Dije antes que aparece la palabra conflicto como motor y después aparece seguidamente como concepto también que trae Rinesi es poder. ¿Sí? Creo que es así. Y pone como fundamental, después de Maquiavelo, que trae a los griegos, a Hobbes. ¿Cierto? Creo que lo recorre todo el texto. O sea, yo le hice una recorridita recién y bueno, creo que leía Hobbes cada 5 minutos. Hobbes, Sí, Hobbes, Hobbes. ¿Cierto o no? Sí. Sí. sí, sí. Y pareciera ser que con Hobbes, Thomas Hobbes escribe un texto fundamental que se llama El Leviatán, 1651. También en un momento de guerra civil, ¿sí? De anarquía, de desorden. No sé si es parecido al momento de Maquiavelo, cuando Maquiavelo escribe, pero también es un momento de desorden, el de Maquiavelo. El momento de desorden es interesante porque afloran un montón de nuevos pensamientos, ¿vieron? Cuando todo se desorganiza es como que se pueden colar pensamientos que de otra forma serían como sepultados. Es decir, cuando digo orden quiero decir fascismo, no en un sentido peyorativo. Está todo tan ordenado que es difícil pensar cosas distintas, ¿entiendes? Es como una especie de régimen total. Pero cuando hay desorden, afloran ideas constantemente. Bueno, Hobbes escribe en un momento de guerra civil. Y Hobbes lo que hace para la ciencia política, que es un poco esta materia, el estudio de las instituciones de gobierno, el ejercicio del poder, Hobbes lo que hace es poner a la guerra como fundamento del ejercicio de poder, ¿sí? Y pone a todos los teóricos de la ciencia política, no es que existía la ciencia política en la época de Hobbes, pero a todos los filósofos que hablan de la organización del poder, no importa si no son nada, solamente leen historia, que se pasan de un texto a otro, no son cientistas políticos en el sentido actual del término, como tampoco son actuarios o licenciados en ciencias económicas. Gente que lee, ¿correcto? Intelectuales de antes. Bueno, Hobbes pone a todos los intelectuales de antes que aconsejaban a los reyes o a los nobles respecto de cómo organizarse o cómo ejercer el poder, bueno, nos pone a todos a hablar de la guerra, porque pone a la guerra en el centro del análisis de la ciencia política. Y me dirían, no sé cómo lo pueden tomar ustedes, pero lo que les tengo que decir es que eso antes tal vez no pasaba, o, o sí, pero ahora como la centralidad. Pero no solo la guerra como la centralidad, sino que Hobbes pone a la guerra como aquello que hay que evitar. Eso tal vez sería más importante, porque no es que los teóricos no hablaban de la guerra, porque se vivía en guerra constantemente, ¿sí? Todos los monarcas tienen un ejército para ampliar sus territorios. Esto está pasando desde el siglo X o desde Leo de VIII, desde Carlomagno, o desde antes si quieren. Y claro, Hobbes en un momento dice, la guerra, hay que evitar la guerra, cosa que no era algo muy común de decir. Pero voy a aclarar una cosa más. No cualquier guerra, dice Hobbes. ¿Saben lo que voy a decir ahora? Sobre la condición natural del hombre. No, voy a decir, bueno, eso lo dice Hobbes. Claro. Sí,
que dice que la condición del... Yo entendí que por guerra, como estabas hablando en esta parte, era con evitar la guerra es justamente evitar el matarnos entre nosotros en caso de no existir eh, la política, ¿no? O Exacto, Luciano. Te lo voy a decir lo mismo, pero te lo voy a... El concepto cerrado. Evitar la guerra de todos contra todos. eso. Es decir, no cualquier guerra. Mm. No la guerra que hace un soberano contra otro soberano para anexar un territorio, que podría ser a través de la guerra o podría ser a través de un casamiento pactado. ¿Entienden lo que digo? No. Hobbes dice, hay que evitar la guerra de todos contra todos. El motor del orden es el miedo, en el caso de Hobbes. El miedo a la guerra, ¿sí? Estoy tratando de alguna manera acá de unir el conflicto y el ejercicio de poder a través del miedo como el elemento, como el lazo. Lo podría describir como si fuese una especie si hubiera conflicto sin poder, el resultado sería la destrucción mutua, como lo define en el infierno obsidiano. ¿Puede ser? Me mataste, Nicolás. ¿Lo puedes repetir todo? A ver que lo pienso con vos, porque de Que vuelta, me creo que mataste otra vez. si solo hubiera conflicto sin poder, el Pero espera, ahí resultado está. sería, ¿Cómo sería conflicto sin poder? O sea, que nos agarramos a piñas porque sí, una cosa así. claro, una cosa así, si no existiese, o sea, si no hubiese un poder que lo pueda como redirigir o Ah, influenciar de pero sí. No, una especie de. Vos querés decir como una especie de anarquía en ese sentido. claro, se daría como un contexto de ese estilo. El poder es lo que permite que sea sobre el conflicto, que alguien pueda ser obedecido por todos, que genera algún tipo de garantía, porque si es un poder sin sentido, terminaría en lo que estaba tratando de describir, que es una destrucción entre todos. Yo igual ahí un poco te diría que no entiendo qué significa un poder sin sentido, como viste esa palabra, eso que mencionaste me hizo ruido, pero tal vez sí me sirve para explicar algo. Nosotros vamos a estudiar en la noción de poder, que es la segunda que aparece, ¿sí? Tal vez en un doble sentido. En un sentido vertical, a partir de la idea de una legitimidad y un orden a establecer y una verticalidad en donde hay una autoridad que es capaz de canalizar, tal vez como yo lo voy a decir lo que diría Nicolás, pero con mis palabras, la ira de alguien que se pelea por, no diría porque sí, sino por los elementos que mencionó Elga, que menciona Rinesi, por honor, por gloria, por prudencia, no sé, pero una ira no canalizada. Entonces, vamos a hablar de poder en un sentido vertical como la instancia de creación de una soberanía política que establece un orden y que genera una cierta paz que evita el miedo y que evita la guerra, que es eso a lo que le tememos. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a estudiar el poder en un sentido vertical. A eso llamamos instituciones de gobierno, ¿sí? Con una legitimidad que la hace posible. Una legitimidad que la hace posible significa que vamos a estudiar cómo se establece un orden con instituciones de gobierno, las cuales aceptamos, porque consideramos que son las correctas, porque hay una cierta legitimidad, vaya uno a saber de qué tipo. Y esa es una forma de estudiar el ejercicio de poder en un sentido vertical. Lo estoy repitiendo muchas veces lo mismo porque es importante. Pero también va a aparecer... ¿Alguien dijo algo? ¿Sabes que no se entiende, Vicente? No, sale un ruido. Parece que estás en Artemis 2, Lo atacó Sky. pero del otro lado de la luna, la parte oculta que no se ve. Escribime si querés. Eh, y también, ¿me entendieron lo que dije del poder en sentido vertical?
Es un poco lo que conocemos hoy, ¿no? Algo Eh, que uno acepta, que ejerce un orden y demás. Entiendo que es un poco lo que vivimos hoy en día, no, no, sí, sí, no, hoy en día y toda la vida, desde el inicio de las comunidades, de que en el hombre, diferentes formas, desde sería. Sí, desde que vivimos en comunidad y pasamos de recolectores, cazadores a sedentarios en un territorio. Y ok. también el poder, voy a decir, en un sentido más horizontal. Vamos a eventualmente trabajarlo. Que a veces tiene más que ver con, con lo que es la sociología, no la sociología política, la sociología, pero bueno, la verdad que van de la mano, que es estudiar, digamos, eh, voy a decirlo así, va a sonar extraño, pero no importa, es estudiar los cuerpos, ¿sí? Y sus conductas en sociedad, ¿sí? No a partir y lo que hacen los cuerpos, no a partir de una autoridad vertical que de arriba da órdenes, sino a partir de la institucionalización de los cuerpos. Es decir, los cuerpos, nosotros, vamos a decir, para que se entiendan los cuerpos cualquiera, y las instituciones que habitamos, la familia, la escuela, eh, el trabajo en sus diferentes formas, las de antes y las de ahora. Y escuchen lo que viene ahora. Los efectos de poder que esas instituciones generan en los cuerpos. Los efectos de poder que esas instituciones generan en los cuerpos. Es decir, estar institucionalizados en diferentes espacios nos hace comportar de diferentes formas. ¿Sí? Y hay como una especie ahí de gobierno de los cuerpos que no tiene que ver con lo vertical. Nos comportamos correctamente, vamos a decir. Entro a un supermercado y no me robo todo lo que hay en el supermercado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ahí hay Sí, un hay un sí. efecto de poder sobre los cuerpos, hay un ejercicio de poder sobre los cuerpos que no tiene que ver con la ley y el y la verticalidad, quiero decir. No sé, tiene que ver con Ah, otra sería cosa que hay que estudiar. Perdón, sí, díganme. como que tenemos, nos ubicamos en el lugar en el que estamos y acorde a eso nos manejamos de los valores que nos enseñaron nuestros padres, o sea, más algo de valor sería. Bueno, la familia, vos estás queriendo decir, que es una institución. Claro. ¿Sí? Pero hay muchas instituciones, todas entrelazadas, todas apiladas, todas funcionando a la vez. O sea, me educo en la escuela, me educo en mi familia, me educo por YouTube, ¿me entienden? Me educo ahora a través de la IA. Todo está funcionando a la vez. Y eso genera, vamos a decir, si quieren, efectos de poder y subjetividad en los cuerpos. O sea, biopolítica de Foucault. Es biopolítica y no. Es cierto lo que estás diciendo, pero no lo quiero complejizar ahora, no lo vamos a decir, pero a veces no, o no en el sentido que Foucault lo dijo al inicio cuando explicó ese concepto. Ya lo vamos a trabajar igual. Lo que estoy queriendo decir ahora es que para que se entienda lo que estoy diciendo, cuando Rinesi menciona como segunda característica, como segundo concepto, perdón, vieron que dice conflicto y después dice poder. Cuando ahí Rinesi dice poder, es comprender el ejercicio de poder en sentido vertical, es comprender el ejercicio de poder como la institución, no, como el establecimiento de una soberanía política y un cierto orden que evita el conflicto y la guerra. Y por eso ahí aparece Hobbes. Sí, también nombra Freud por lo mismo de Hobbes, de la represión, que es la represión la que da lugar al orden y que es el Claro, orden que se da por pe- el Estado. pero él pone a Freud ahí en el sentido no vertical, sino en el sentido horizontal, que es el Claro, de Foucault, que está bien que lo cite, por el famoso texto de Freud, que yo no sé si lo conocen, pero lo vamos a mencionar, que se llama El malestar en la cultura. sí.
¿correcto? Sí. Que tiene que ver con que Freud en un momento determinado, en el año, no sé, 1930, no sé si qué año más o menos, dice, tenemos instintos, pero los reprimimos. O sea, no hacemos todo lo que quisiéramos según nuestras necesidades fisiológicas. No Me hace salgo en acordar un poco. bolas a tomar mujeres y a ver y apropiármelas, ¿entiendes? No. Hay una seducción, hay una forma de comportarse. Todo eso también ocurre durante la modernidad. Quiero decir, Sí, eso es en el 30 y habla de, de que la cultura se construye a partir de la renuncia de las pulsiones y ahí exact- recae en todo lo que dice también Hobbes, que si el Estado falla, las pulsiones se liberan y entonces ahí está la guerra y ahí está el desorden. Cuando exact- se reprimen hay orden. exactamente. Entonces, y Hobbes diría, tenemos que evitarlo. Claro. Porque es un estado que no queremos vivir. O sea, no queremos vivir en el desorden constante. Diría Hobbes en ese momento que está viviendo una guerra civil cuando escribe, ¿correcto? Y me cuesta agarrarlo ahí. Bueno, No, igual está todos, ¿eh? A mí también. bueno. Y no estoy leyendo el chat. ¿Están hablando en el chat? Uy, hay 17 mensajes, ni los vi. ¿Qué están diciendo en el chat? Que si no, no dijeron nada. Está bien. Em, Profe, igual yo quiero agregar algo. Creo que una de las instituciones más fuertes mm, sería el clero, que creo que es lo que Hobbes ataca directamente con toda justificación, porque creo que el clero, tanto ética como introduce los valores, trata de introducir los valores al poblado y al mismo tiempo se involucra en quién manda y quién políticamente debe estar dirigido. Entonces creo que para mí Hobbes muchas era el cosas. ataque Para, directo. Laura, para, me estoy perdiendo. Estás diciendo muchas cosas y las tengo que retener. Dijiste, Hobbes se mete con el clero, dijiste, ¿sí? Job critica mucho lo que es la religión, como Sí. que como el ser se entrega tanto a la hipocresía del clero. Mm. ¿Y qué más después? Pues eso, que es una de las instituciones que está más metida en el orden, o sea, Ah, sí, sí, es una de sí, las que sí. maneja, es una de las que maneja mucho lo que serían los valores dentro de tu casa y es la que maneja también mucho las raíces de la política. Exactamente. Bueno, todo el periodo medieval de la edad que llamamos la Edad Media, desde, vamos a decir, el establecimiento, o sea, todo Occidente y el periodo del cristianismo, ¿correcto? Pero también de las religiones monoteístas, digámoslo ahora, es un periodo en el que el orden o en el que el conflicto está evitado a partir de un cierto orden regido por la legitimidad divina o por, que es lo mismo, la afirmación de la teología, del orden de la teología política, que el orden va de arriba hacia abajo y que Dios, cada comunidad el suyo, nos gobierna y es fuente de No sé verdad. cómo bajar el volumen. ¿Cómo? Literal, no puedo bajar el volumen. Está matando el oído. No sé bajar el volumen. Ven que me están hablando, pero no a mí, me parece, ¿no? Bueno, me desconcentro. Es difícil la clase, ¿cómo se dice? A distancia por la computadora. Actual. Porque aparte, ustedes advierten que muchos van como queriendo hablar, pero no hablan, entonces yo me pierdo. Si quieren decir algo, díganlo. Y como no me dicen. eh, bueno, además me están diciendo muchas cosas. No me quiero perder del eje. Dos conceptos. Conflicto, poder. En el medio, algo que lo enlaza, ¿correcto? Y dijimos poder en sentido vertical, poder en sentido horizontal. Ambos elementos aparecen. No hay un gobierno en sentido vertical con una comunidad que por sí genere un orden. El orden tiene que estar dado también
por la propia cultura de la comunidad, que puede estar mediado, como dijo bien Laura, por una religión. No lo dijiste así, pero lo tomo así, Laura, que es el periodo en el cual Hobbes habla, y si lo critica, está directamente relacionado con que es justo el orden que está cayendo, ¿sí? Básicamente es eso. Eh, o el orden puede estar, esperen que le decía, esperen un segundo, porque tengo, ahí está, esperen un segundito. Agustín, te voy a tener que silenciar el micrófono, porque no puedo. Para silenciar, profe. Ah, ya lo silencio. Para que se escuchara Ahí, el ruido del caramelo. Concentrado. a mí se me escucha mal todavía. Vicente, volviste a la Bien, tierra. sí, Qué grande. detalles técnicos. Decime todo lo que me quisiste decir antes ahora. Esto, a mí me resuena que Hobbes diga que uno como individuo siempre se tiene que subordinar al poder y que tiene que pretender que el soberano nunca es tirano. O sea, que el soberano siempre es legítimo por el simple hecho de ser soberano. La verdad, está perfecto lo que estás diciendo, pero haces que entre en otra clase. No quiero entrar en otra clase. Ok, bueno, ok, No, está está bien. perfecto, está perfecto. Está perfecto. Pasa que si yo te respondo me voy a ir a la mierda. Pero está bien porque lo tenemos todo para trabajar. Esperá, no me quiero ir a la mierda. Tengámoslo ahí. Vicente dijo dos cosas fundamentales. Dijo individuo, esa palabra fundamental. Y también dijo, siempre hay que obedecer al soberano, que no es malo. ¿De eso dijiste? ¿Qué dice Hobbes? O sea, que lo que Hobbes plantea es Sí. eso. Y también Laura dijo que Hobbes criticaba el clero. Y yo lo que les agrego a los dos es, bueno, porque Hobbes está escribiendo en un momento en donde está cambiando el orden. Y estamos pasando del orden teológico divino, y es lo que iba a decir antes. Hobbes es el autor que pone, como dije antes, lo vuelvo a repetir, a la guerra como la centralidad, la guerra como lo que subyace, como lo que está presente y como aquello que hay que evitar, ¿sí? Ese conflicto de la guerra de todos contra todos no es deseable, pero Hobbes, al criticar, como diría, lo estoy diciendo con Laura, al clero, lo que está haciendo es inventar una nueva palabra, como dijimos al principio, un nuevo concepto, que es el de individuo, para justificar el orden con una nueva legitimidad, ¿sí? Que no es divina. Es decir, legitimar el orden bajo el concepto nuevo que es el de, dos puntos, subrayo, negrita, la razón. Ahí terminó la negrita, el subrayado. La razón del hombre como reemplazo de la razón de la ley divina o de la verdad que viene desde arriba. ¿Sí? ¿Dejar de obedecer? ¿Cómo? ¿Dejar de obedecer quiere decir usted? Repetime, dejarlo, no te entendí eso. ¿Dejar de obedecer? No, no dejar de obedecer, cambiar la legitimidad del orden o la forma o los motivos por los cuales obedecemos o a qué tipo de instituciones vamos a obedecer. Porque en realidad, si no hay obediencia, no hay orden. Pero no la plantea el individuo, plantea cambiar Dios por el Estado. No es, No, eso yo no lo diría así. Yo lo que diría, yo no lo diría así, para si no, no lo entendería. Lo que Hobbes está haciendo cuando escribe en 1651, que es un periodo de guerra, de desorden, de conflicto, primer concepto de Rinesi, cuando Hobbes escribe en 1651, es después de que le cortaron a un rey la cabeza. Y están todos matándose entre todos. Le aclaro a Vicente y a todos. Los reinos son los estados. Eso para dejarlo en una línea ahí lateral. Bueno, los reinos son los futuros estados, por un lado. Pero por otro lado, Hobbes inventa una nueva palabra. Retengan esto.
Hobbes inventa una nueva palabra, individuo. La palabra individuo va a reemplazar otra, que es, por ejemplo, no sé, súbdito del Señor. Hasta Hobbes o hasta la modernidad, todos éramos súbditos del Señor o si quieren, criaturas del Señor. Y tanto el rey como sus vasallos y como sus siervos y sus nobles, todos estamos por debajo de Dios, ¿correcto? Sí. Con, digo, con la modernidad, o con el Renacimiento, perdón, con el Renacimiento en 1450, el hombre aparece en el centro de la escena y se convierte en la medida de todas las cosas. Eso dice Leonardo da Vinci, ¿correcto? Y Leonardo da Vinci dibuja un hombre, como si fuese un físico culturista, con sus, subieron con sus, tienen esa imagen de Leonardo da Vinci con un cuerpo. Bueno, eso era un cuadro muy disruptivo en esa época, porque ¿qué es esto? Hoy es normal ver ese cuadro, pero porque es como entrar a un gimnasio ver ese cuadro. Sí, entro a un gimnasio, hago pesas y saco ese cuerpo. Bueno, también ahí porque vuelve el concepto de lo bello de Grecia, que se había un poco opacado en la época medieval. Pero al ser el hombre la centralidad, vamos de alguna manera reemplazando a la verdad divina de Dios por la verdad racional del hombre. Entonces lo que dice Hobbes es, tenemos que hacerle caso al soberano, como dijo Vicente, pero no porque el soberano es el representante de Dios en la tierra, sino porque a nosotros nos conviene que el soberano nos gobierne, o el rey, porque él es el que nos va a garantizar la paz y el orden, y la vida y la propiedad. Entonces, Hobbes lo que hace es decir, no somos más todos súbditos del Señor, ahora somos todos individuos que, producto de un pacto, esto es un invento, pero no importa, funciona, producto de un pacto, ponemos a un rey ahí, pero no un rey que hace lo que quiere con nosotros, un rey que gobierna para nosotros y un rey al que podemos desplazar si no hace lo que nosotros queremos o aquello a lo que se compromete, que es la paz, la seguridad, la propiedad y finalmente la felicidad. ¿Sí? Entonces, no es que dejamos de obedecer eso que me dijo Nicolás, sino que ahora, en vez de obedecer a la verdad divina de Dios, obedecemos a la razón del hombre que a través de ella, el pacto que racionalmente creamos. Ese sería el fundamento del orden de la modernidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo, profe, medio lo entendí como que decía que había que jurar a la institución del rey, no al rey en sí, o sea, al monarca o al soberano. Eh, Me parece que era en el siguiente capítulo, pero eso creo que fue más o menos lo que entendí. No, espera, me distraje porque estaba viendo el chat, Lucas, pero creo que estaba bien lo que dijiste. Espera que leo el chat y me lo volvés a decir. Un segundo, porque tengo, viste, los. Pero espera. Pero esos conceptos, estoy leyendo Iván, ¿se habían perdido o se inventaron ahí? ¿O solo importa para profundizar este concepto funciona esta introducción? Iván, creo que me lo vas a tener que decir oralmente. Espera, escuchemos a Lucas y después Iván. Lucas, repetí. No me acuerdo si era en ese capítulo o en el siguiente, que yo medio había entendido que cuando se le juraba lealtad al soberano, como decía Hobbes, era la institución, o sea, el rey o qué sé yo, más en nuestro caso un presidente y no al que ocupa el cargo en ese momento, que él solo era un representante que estaba ocupando el cargo y por eso se lo podía desplazar. No, claro, o sea, lo que cambia con Hobbes es que nosotros a quien le vamos a hacer caso es a las instituciones que nosotros creamos. O sea, si nosotros decidimos tener un rey, bueno, entonces nosotros le juramos lealtad al rey, pero porque nosotros lo pusimos al rey ahí. Si nosotros decidimos tener una constitución y que en esa constitución va a nombrar autoridades y esas autoridades van a asumir a través de unos mecanismos X de validez, que son los únicos que vamos a establecer como legítimos, eso es a lo que nosotros vamos a jurar fidelidad, a los mecanismos o los procedimientos de validez que legitiman a las autoridades en sus cargos. ¿Sí? Eh,
Hobbes lo que dice es, somos nosotros los que constituimos o los que creamos la soberanía. Eso es lo que cambia en la modernidad con Hobbes y con el concepto de individuo. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Pero no es que el monarca desaparece, porque las monarquías están desde antes y continúan después, e incluso tenemos monarquías hoy en día, incluso podrían volver las monarquías. El tema acá es el fundamento de la monarquía, ¿sí? Si Milei se levanta mañana y en un reportaje le dice a Majul, no, yo soy presidente no porque me votaron, yo soy presidente porque Dios me lo dijo ayer en un sueño y yo estoy cumpliendo una misión en la Tierra. Nosotros ahí podríamos decir, no, mirá, vos sos un loco de mierda, pero yo hasta ahora te respeté porque vos tenías el 45% de los votos o porque ganaste el balotaje, no porque sos un enviado de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si nosotros toleramos que esté en el cargo y padecemos, yo por lo menos, lo sigo tolerando porque hay un mecanismo de validez que está dado por una legitimidad procedimental que es a través de la razón que crea una constitución. Aunque a veces no creo en eso, pero ese es el fundamento del orden en la modernidad. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen cómo el orden es deseable para evitar el conflicto o la guerra que es lo que subyace. Lo que va a decir eh, Foucault, no sé si lo dice Rinesi, es que la política o las instituciones políticas están para garantizar un cierto orden y para perpetuar la guerra en una especie de en una especie de aparente paz, ¿correcto? Que es el establecimiento de las relaciones de dominación y sometimiento tal cual quedaron a partir de que hubo una victoria y una derrota y un pacto de rendición. Hasta la próxima guerra. ¿Sí? ¿Me siguen este razonamiento? Estamos todo el tiempo trabajando los primeros dos conceptos, conflicto, poder. ¿Sí? Ustedes pueden decir, ¿qué saco en limpio? Puede ser que no saquen nada en limpio. No está mal, pero están trabajando los conceptos, estamos trabajando los conceptos. No es que acá salimos repitiendo cosas, salimos con preguntas de acá. ¿Está? Damos vueltas sobre lo mismo. Hacemos recorridos históricos, hacemos recorridos conceptuales, lo asociamos a las ideas del presente, nos encajan, no nos encajan ni encontramos desacoples, se ajusta a lo que vivo, no se ajusta a lo que vivo. Son conceptos para elaborar el bocho. ¿Está claro? Profe, de hecho ahí cuando Hobbes dice que el individualismo empuja es a que pensemos por nosotros mismos, al punto de percibir, depende de lo que estás percibiendo, pregúntate y piensa por ti mismo y no te dejes como meter la idea, historias escritas de otras instituciones. Eso impulsa el individualismo, percibir y pensar por uno mismo. Creo que ahí nace el raciocinio. Sí, pero ¿vos a qué tipo de individualismo te referís ahí? A la motivación No, 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 individual de hacer. pensar? Claro, porque en su momento él impulsa al individualismo, es no te dejes llevar por la magia, porque él critica a la iglesia como si fuera algo mágico, como que te están metiendo fantasmas y espíritus donde no los hay. Pero con el ejemplo que ellos dan, se supone que para meter paz y todo lo bonito, lo que ellos, cánticos de sirena, le digo yo, todo lo bonito, lo que hablan, que Dios te ama, que hay que hacer porque si no Dios te manda al infierno, X o Y, cuando se ve la moral de ellos directamente, que no lo están haciendo, sino al contrario, están dañando más el proletariado, entonces ahí es donde le impulsa a que según lo que estás percibiendo, piensa por ti mismo. Y pensar también era un pecado en ese entonces, porque si ibas en contra de las ideas, obviamente, pero por eso él era loco del paseo, por impulsar a la gente a pensar a sí mismo, dependiendo de lo que estabas percibiendo, los que se supone son divinos, ¿no?
Bueno, yo ahí personalmente, yo no sé cuál es la motivación. ¿Vos te referís ahí a qué autor proponía eso o motivaba ese tipo de pensamiento? ¿A Foucault? Si no te entendí mal. No, no, pensar a sí mismo. Hobbes, Ah, Hobbes. Ah, perdón, Hobbes, perdón, no claro. sabía de Mm. qué autor hablaba. Bueno, Hobbes lo dice en un momento determinado. Sinceramente, si yo te tengo que decir cuál es la motivación del autor, no la sé. No, no lo sé, no sé por qué decía, por qué dijo esas cosas. Si era, tal vez como vos decís, para criticar la moral de la iglesia y de las autoridades clericales en un momento en que decían una cosa y decían otra, puede ser, honestamente, no lo sé. De todos modos, en toda época y tiempo, siempre las autoridades eh, imponen un cierto orden o eso intentan, y la moralidad de las personas, incluidas las autoridades, no siempre va en consonancia con el orden, ¿correcto? O con las ideas del orden. Eso va a pasar en todas las épocas. Pasa ahora, pasaba con las autoridades eclesiásticas y pasaría antes también. ¿Está claro? Eh, no sé si generó Hobbes la idea de que todos pensemos. Que eso pasó, pasó. Eso seguro. Y que su obra fue Es fundamental, como, sí. es como un preiluminismo, ponele. Sí, eh, Ok. sí, sí. Estamos en el periodo de la Ilustración. Sí, Todo pero digo, sigue, viene ¿no? como viene por la línea de las ideas del iluminismo. Ni que hablar. Ok, sí, Fundador. sí. Bueno, O sea, sí, bien, listo, esa era la pregunta. sí, 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 fundador. O sea, si bien quiso afirmar el poder del soberano, del rey, ¿sí? Lo hizo a través de una fundamentación que, como dice Laura, destruyó los cimientos del orden clerical, ¿sí? Es el soberano no por la teología divina, sino el soberano con un pacto de sujeción con su pueblo. Entonces cambió el eje de la soberanía, que deja de ser divina para pasar a ser popular o racional. O si quieren con Weber, que no lo mencioné, pero lo leyeron a Max Weber y lo tenemos para ver un cacho, Weber dice, la dominación legítima de la modernidad es la dominación racional legal. Se está diciendo él ahí, Max Weber, es, bueno, si antes se gobernaba a través de la tradición o de lo divino como elemento, ahora es la ley y la razón, las formas de dominación legítima, aquello a lo que vamos a obedecer, siempre bajo la idea de un orden, ¿sí? Che, tengo las ideas, tengo no las ideas, tengo los textos de Iván, que Iván no sé por qué no me lo querés decir, porque si lo decís, de repente lo, viste que a veces yo lo leo, pero no se dice, no es la misma forma como yo lo leo que como vos lo podés llegar a decir. Hobbes, te falta una S. Esta idea de individuo, estoy leyendo el chat, aparece con Hobbes. ¿Es una pregunta? Si es una pregunta, falta el signo de pregunta adelante. Por ejemplo, esta idea de individuo. Aparece con Hobbes, falta la S, coma, o solo se usa. Es difícil leer este texto, Iván, faltan las comas, las tildes, o solo a él. No lo puedo leer. Bueno, si querés me lo decís. Me cuesta leerlo. Estoy hablando mucho, ¿no? ¿O no? Hernán me hizo un guiño como, aguante. Está bien, Perdona que se me queda sin batería, lo estaba cargando justo. no pasa nada. No, mi pregunta era si con Job había aparecido el concepto este de el individuo Sí. como fuera de ese marco de como ser el escalafón más bajo de una monarquía. ¿Viste? Como que Dios, rey, nosotros. O sea, la verdad, si vos me decís, si la pregunta es,
si con Hobbes aparece el concepto de individuo y si yo tengo Sí. que, con responsabilidad, decir sí o no, mi responsabilidad llega hasta decir, mira, no lo sé. Es cierto que todos los autores que leemos repiten que con Hobbes aparece la noción de individuo, y así yo lo digo, y vos podés tomarlo así, pero a ciencia cierta habría que hacer un rastrillaje de todo el periodo, digamos, medieval del 1500 al 1600 para saber quién fue el primero que tiró el concepto de individuo. ¿Está? Sí es cierto que se popularizó con Hobbes. Por ejemplo, ¿sabes por qué te digo esto, Iván? Porque yo me acuerdo haber leído. ¿Conocen al historiador Felipe Piña? Es conocido, ¿sí? Bueno, no importa aún. Y que me acuerdo que leí de él muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Pero bueno, la biografía de Mariano Moreno, ¿lo tienen a Mariano Moreno? Secretario de la primera junta. Y él ahí, en la primera parte del libro, me acuerdo que traía autores contractualistas. Hobbes está dentro de la corriente de los autores que llamamos contractualistas porque hablan de un contrato o pacto. Y ahí me acuerdo que Felipe Piña trae un montón de autores contractualistas anteriores a Hobbes. Un montón. Y yo me acuerdo que cuando me había copado mucho con ese libro en una época de mi vida, hace, no sé, 10 años mínimamente, este, iba a las clases y citaba a todos los contractualistas que había leído Mariano Moreno, que eran españoles, italianos, y ahora me los olvidé a todos. Y yo no sé, Profe, los autores, perdón, los autores sí, contractualistas sí. o sea, serían afines a la idea justamente esta del individuo. Entonces, Bueno, lo que pasa que muchos hablan de contrato y no sé si todos hablan de contrato entre individuos. Eso es lo que yo que le quería decir, Iván, justamente ahora vos decís esto, Ezequiel. Porque puede ser que hablen de contratos entre súbditos, ¿entendés? O contratos entre todas las criaturas de Dios. Y es cierto que todos popularizan en Hobbes como aquel en donde aparece la invención de esta palabra, pero yo no puedo decir fue Hobbes. Pero bueno, no importa, porque por ejemplo aparece también Descartes, no sé, en el año 1637, que dice, quiero pensar por mí mismo. Y ahí también hay, bueno, pero igual Descartes es posterior. No, no, mentira. Este texto de Descartes que estoy citando, que se llama Discurso del Método, es del año 1637. Si quieren, más allá de que quién inventó la palabra, hay algo que es real, y que es que con el Renacimiento lo que renace es el hombre, y el hombre ahí aparece como idea, ¿entienden? Dejamos de pensarnos como súbditos, o como el eslabón de una cadena, o como un vasallo, como un esclavo, o como alguien que tiene que obedecer y que se siente vigilado todo el tiempo por el señor que está más arriba y nos controla sin cámaras y no hace falta que haya una cámara para yo autocensurarme porque siento que alguien me está vigilando, ¿entienden lo que digo? Y ese orden de Dios funcionaba re bien porque había alguien todo el tiempo que estaba arriba mirándome aunque no hubiese ninguna cámara. Era como un panóptico constante, ¿entienden? Eh, y que con el Renacimiento aparece esta noción de hombre que es capaz primero de comprender la naturaleza, después de gobernarla, y después de gobernar su propio futuro, y de crear y de inventar cosas nuevas. Y entonces es como que de alguna manera esta noción de individuo, la diga Hobbes, la diga alguien antes o la diga alguien después, se va como imponiendo, ¿entienden? Y como que va apareciendo una atmósfera en la que uno empieza a decir, che, me chupo un huevo, Dios, para que ustedes entiendan el concepto. Yo voy a hacer lo que se me canta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y esto es como que empieza a aparecer entre el 1500 y el 1600 y el 1700. Hay un montón de cosas que pasan. Hay inventos fundamentales. La imprenta, que lo mencioné antes, lo vuelvo a mencionar. ¿Sí? Aparece Lutero. ¿Lo conocen de nombre, Lutero? Que dijo, che, que la Biblia se escriba en mi idioma. Y aparece también la alfabetización, un elemento que no estamos laburando, pero que es fundamental. La gente antes no sabía leer y escribir, y en un momento sí, y leer y escribir eh, genera la capacidad de pensar por uno mismo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque me empieza a laburar el bocho. Ustedes, miren lo que pasó. Para todos y todas las que leyeron un cacho, como dijo Nahuel porque fue el cumpleaños, o leyeron todo, como Elga, o quién más me dijo que leyó todo, no sé si Nicolás, no me acuerdo, o Miguel.
¿Y no les pasó que cuando leyeron les empiezan a pasar un montón de ideas por la cabeza? Solo de leer un ratito, tres, cuatro líneas, empiezan a asociar ideas, cosas de acá, de allá. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Como que se te empiezan a cruzar cables. Bueno, ustedes imagínense si alguien no sabe ni leer y un día empieza a leer. Como que te estalla el cerebro, ¿entienden? Como dice Hernán el gesto, te estalla, ¿sí? Y entonces es como que ahí la potencialidad humana se exacerba. Es como drogarte por 15, ¿entienden lo que quiero decir? Siguen este. Entonces, bueno, estalló todo. Estalló todo. Bueno, eso pasó. Eso pasó. Se desordenó todo, conflicto. Hay que reorganizar la comunidad otra vez. Al reorganizar la comunidad otra vez, aparecen los pensadores. Y aparecen los pensadores y empiezan a pensar formas de organizar la comunidad. Y entonces aparece de vuelta entonces el conflicto, el poder, la conceptualización del poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es el orden? ¿Entienden? ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué no es conveniente? ¿Cuál es la mejor forma? Y aparece, por supuesto, entonces la filosofía política, la teoría política, la ciencia política. Mencioné las tres cosas porque no es lo mismo. El estudio de las instituciones de gobierno aparecen inevitablemente a partir de que se desordenó todo y hay que reordenarlo. ¿Está? Son 10:30. Si quieren, dejemos planteado cuál es el próximo concepto. ¿Cuál es el próximo concepto? Democracia. 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 O no, Estado es el siguiente. De Estado solo voy a decir, porque no quiero seguir hablando, ya es tarde. Son 10:30 de un viernes a la noche. Hay que estar enfermo mental para estar hablando de esto hasta ahora. De Estado solo voy a decir, eh, es la continuación del reino. ¿Sí? Yo tengo una teoría que es mía. O sea, la continuación del reino significa que en algún momento de la historia del orden, si hay que hacer una historia del orden, había un montón de pequeñas comunidades con señores nobles en Occidente a partir del 400, después del 800 con Carlomagno, después en el siglo X con el establecimiento de las monarquías, y esos órdenes se fueron como comiendo unos a otros para crear un orden mayor. Y se crearon de alguna manera grandes monarquías, monarquías absolutas, grandes reinos, reinos, imperios, estados. Un concepto clave 1648, la paz, P-A-Z, de Westfalia. La paz de Westfalia. Es un tratado, lo pueden buscar en Wikipedia. Ponen paz de Westfalia, lo buscan en Wikipedia y lo ven al tratado ahí. Donde los reinos deciden, no sé, se juntan el rey del imperio germano, Sacro Imperio Germano Romano, Sarasa, y el reino francés y inglés y todos los reinos de Nápoles y de todos los reinos que existían en aquella época, los hispanos, ¿ah? Y se ponen de acuerdo y dicen, che, dejemos de guerrear, dicen, dejemos de guerrear y que cada uno se concentre en su propio reino. Y ahí empiezan a aparecer los mapas tal cual los conocemos hoy que mapean una geografía en la que cada soberano gobierna aire, mar y tierra en su territorio. Hoy eso está todo hecho trizas, aunque sigue funcionando. Y esos reinos, con sus territorios, con sus impuestos, con sus caminos, con sus incipientes fronteras, con sus normas, con sus comunidades, con sus idiomas, sus historias, todo completo, son después los estados. ¿Está claro? Sí, Eso lo Sí, vamos a sí. desarrollar con Ariel, con toda la clase que viene, ¿está bien? No es que Sí. esto es una introducción, ¿está claro? Pero, y la otra que quería decir de Estado, Hobbes, cuando dice, cuando escribe su obra, esto es una teoría mía, porque alguien me la refutó, pero la sostengo igual como que se me ocurrió y me gusta decirlo. La obra de Hobbes se llama
del estado de naturaleza en el que se encuentra el reino de Inglaterra en este momento. Es del Leviatán o del estado de naturaleza que se encuentra el reino inglés en este momento. Algo así como que Hobbes dice, ¿cuál es el estado del reino o el estado de situación del reino en este momento? Y es un estado anárquico, ¿sí? Entonces, era como, ¿cuál es el estado de situación? ¿Qué tipo de estado? ¿Qué estado tenemos? ¿Entienden? Es como que de alguna forma vamos llegando del reino al estado. Y es como estado de situación, estado como instituciones de gobierno, más nación, más religión, más territorio, más monopolio de la fuerza física. De alguna forma vamos llegando a un estado de orden. ¿Sí? ¿Entienden lo que voy diciendo? Es como que voy de alguna manera introduciendo el concepto. ¿Está? Y después, por supuesto, tipos de estado. Es inabarcable el concepto de estado. ¿Ok? Como también el de conflicto, como también el de poder. No es que vamos a sacar una definición, dos puntos. Eso no existe. ¿Está claro? Sí. Sí, Bueno, sí. ¿quieren decirme algo más o estamos? ¿Hay que leer algún texto para la Por mí próxima estamos. clase? Sí, hay que leer un... Sí. A ver, Ok, lo pasan por el grupo sí, pero después. esperen que les comparto acá ¿cómo se llama? El blog. Esperen. No, esto estaba... Esperen. Ah, no, pero estoy mal acá. Porque estoy compartiendo la parte de atrás. Esperen. Voy a compartir otra pantalla. ¿Me esperan? Ahí están viendo Sí. Sí. mm, no sé qué dejó Ari para... La verdad que le dejo que lo maneje Ari porque lo hace bastante bien. Eh, tenemos ¿Dejó algo más? Ah, no dejó más nada. Qué hijo de puta. Bueno. No, está bien, está bien. Acá, a ver acá. Ah, este es el cuatrimestre anterior, ¿ven? Después lo dejamos nosotros, pero por lo menos un anticipo. Claro, ven, miren. Teníamos Rinesi. Esto es del año pasado, ¿eh? Y después teníamos la política de Sartori y teníamos... eh, no, se me fue. No, se me fue el final. Esperen que subo. Miren, hay clases incluso. Miren, una clase de presentación, miren. Eh, la política de Sartori, algunas páginas de acá. A ver si dice cuáles, no dice. Y después teníamos de Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. También teníamos algunas páginas, no todas. Seguramente sea algo de esto, ¿está bien? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Después se los indicamos exactamente. Eso lo va a indicar. Ok, en la clase que viene en todo caso. Claro, claro. Pero fíjense que después tenemos el Estado y sus formas. Acá hay un texto de Oslac, la formación del Estado argentino. Bueno, uno de Belardo Ramos. Bueno, todo esto es el curso anterior. Le vamos a avisar por acá. ¿Está claro? Bien. Eh, y esta clase, puntualmente que tuvimos, la dejo en nuestro espacio. Con un resumen que creo que ahora ¿saben qué? El resumen me lo hace la IA. La verdad que me reemplazó y bueno, yo lo acepté. Y así estamos, este es el nuevo orden. Así que yo después pego lo que la IA pone de todo lo que dije, lo pego ahí. ¿Listo? Muy bien. Dale, Perfecto. gracias. Nos Ok. vemos con Ari el martes, conmigo el Nos viernes. vemos. Gracias, hasta luego, buen Buen fin de. fin de Nos semana. vemos, Profe. profe. Profe, Chao, feliz noche. profe. Buen fin Chao, Hasta de... gracias, luego. que estén Chao, muy bien. chicos. Feliz Chao, fin. chao. Chao, chao. Buen fin de.